En una columna de diámetro de 0.6 metros y 1.98 metros de altura de empaque mojado, se procesa agua de mar contaminada con ácido sulfídrico con el propósito de separar el 88.6% de ácido sulfídrico presente. Para tal fin, se utiliza gas metano libre de ácido sulfídrico con un gas total que representa un exceso del 100% respecto del mínimo necesario. El equipo trabaja en forma isotérmica a 70 grados Celsius e isobárica a 3.2 atmósferas. La corriente líquida se introduce por el domo a razón de 2.5 metros cúbicos por hora, con una composición de ácido sulfídrico de 0.35% peso. Se puede considerar que, para la fase líquida, el sistema metano-ácido sulfídrico-agua de mar sigue la ley de Henry y la fase gaseosa se considera con comportamiento ideal a pesar de la presión de trabajo, siendo en este caso el valor de la constante de Henry de 1200 atmósferas por fracción mol. La densidad de la fase líquida a cualquier concentración se puede considerar como 0.98 kilogramos por litro. Los pesos moleculares son 34 kilogramos por kilomol para el ácido sulfídrico, 18.2 kilogramos por kilomol para el agua de mar y 16 kilogramos por kilomol para el metano. Determinar 1. Kilogramos de ácido sulfídrico que se recuperan por cada metro cúbico de metano alimentado y la presión parcial del ácido sulfídrico a la salida de la fase gaseosa en milímetros de mercurio. 2. Coeficiente global volumétrico promedio expresado en unidades de la fase líquida en horas a la menos 1. 3. Coeficiente individual volumétrico promedio para la película gaseosa en unidades de kilomol hora metro cúbico. Delta en milímetros de mercurio individual. Si la resistencia a la transferencia de masa de la película líquida representa el 72% de la resistencia total. 4. Coeficiente global volumétrico local de la fase gaseosa en unidades de fracción mol en un punto de la torre donde se ha transferido el 55% de ácido sulfídrico alimentado. Notas. No se permite el uso de calculadoras programables. 2. No se permite el uso de formularios. 3. El procedimiento de cálculo deberá incluir la fórmula utilizada, la sustitución de valores y el resultado con unidades. Si es el caso, los valores obtenidos de la gráfica deberán estar correctamente marcados en la misma. 4. No se permite el uso de ningún dispositivo de comunicación, incluidos relojes inteligentes. Ok, entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Y ustedes me dicen si ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, entonces empezamos el problema teniendo nosotros un diámetro de 0.6 metros. Tenemos también la altura, la cual es igual a 1.98 metros. Nos dice que se procesa agua de mar contaminada con ácido sulfúrico con el propósito de separar el 88.6%. Ok, entonces TA va a estar aquí, que va a ser igual al 0.886 de lo alimentado, que es La2. Para tal fin se utiliza gas metano libre. Ok, si nos dice que es libre, entonces Ya1 es igual a 0. Con un gas total que representa un exceso del 100% respecto al mínimo necesario. Ok, si nosotros tenemos un 100% de exceso, quiere decir que GS es igual a 2 veces GS mínima. Recordando que el 100% se utiliza por default para que la torre empiece a operar. Y aparte, para poder llevar a cabo mi operación, yo le pongo otro 100%. Así que la suma de los 100 de inicio más los 100 que yo le meto de exceso me da
un flujo total de 2 veces el flujo mínimo para mi operación. Ok. Nos dice que el equipo trabaja a 70 grados centígrados y 3.2 atmósferas. Para las condiciones que nosotros planteamos en este tipo de problemas, sí se puede considerar como una presión un tanto alta. Sin embargo, el texto nos aclara que sí podemos trabajar con ella. Ok, nos dice que la corriente líquida se introduce por el domo a razón de 2.5 metros cúbicos por hora. Eso para nosotros es nuestra LB2, la cual es igual a 2.5 metros cúbicos por hora. Nos dice que tiene una composición de 0.35% peso. Ok, entonces 0.35 hay que dividirlo entre 100. ¿Cuánto nos va a dar? 3.5 por 10 a la menos 3. Ok, y necesitamos ponerle sus unidades correspondientes. Que van a ser kilogramos de A por kilogramos de L2. Ok, se puede considerar que para la fase líquida el sistema metano sigue la ley de Henry y la fase gaseosa se considera con un comportamiento ideal. Es precisamente a lo que les estoy haciendo yo referencia con esta presión tan alta. Un gas ideal no debe pasar de las, ¿qué serán? 800, sí, como unas 800 milímetros de mercurio. Por ahí, más o menos. No puede pasar más. Más o menos 800 milímetros de mercurio, ¿cuánto es? Como 1.2, 1.1 atmósferas, más o menos. Entonces, ustedes hagan las consideraciones. Si estamos trabajando con un gas ideal a esas condiciones, claro, pueden ser más bajas. Esto de 3.2 atmósferas me da a entender que no es un gas ideal. Así que yo tengo que hacer cálculos mediante otras ecuaciones. Sin embargo, nosotros no nos vamos a estar preocupando por ello. ¿Por qué? Porque la ley de Henry lo está sustentando. Es un valor muy grande. Este tiene un valor de 1200. ¿Sí? La constante de Henry para este sistema es de 1200. Vamos a anotar entonces nosotros nuestra constante de Henry, la cual tiene un valor de 1200. Las unidades no se las voy a poner, ahorita les explico por qué. Nos dice que la densidad de la fase líquida es de 980 kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Los pesos moleculares, como bien saben, yo no los anoto porque después venimos a consultarlos. Vamos entonces a desentrañar todo el tipo de problema que tenemos. Como bien saben, alrededor de todos los cursos que yo doy, digo que existen dos tipos de problemas, los cuales son problemas de diseño y problemas de evaluación. ¿Cómo yo puedo saber y identificar cuál es cuál? Bueno, los problemas de evaluación son aquellos en los que me dan un diámetro, una altura y coeficientes. Si me dan esas tres cosas, lo que yo puedo hacer es calcular el diámetro de diseño, la Z de diseño y la Z de evaluación. Con esos tres datos yo puedo determinar si esta columna cumple o no con el diámetro ya dado y la altura también ya dada. Los otros problemas que son los de diseño
son los que yo no tengo la altura, yo no tengo el diámetro, ¿sí? Vuelvo a repetir. Los de evaluación son aquellos en los que me dan el diámetro, me dan la altura, me dan los coeficientes. Esos son los problemas de evaluación. Los problemas de diseño me pueden dar la altura, me pueden dar el diámetro, pero no me dan los coeficientes, como es el caso del problema que vamos a resolver a continuación. Otro tipo de problema de diseño es aquel en el que me dan todos los datos de balance de materia, me dan un coeficiente global o me dan un coeficiente o me dan dos coeficientes individuales o me dan un coeficiente individual y una resistencia, y a partir de esos datos puedo calcular el diámetro y puedo calcular la altura. Esos son los dos tipos de problemas que existen. Bien, después de haber dado esta información, este problema que vamos a desarrollar es un problema de operación de desorción. Eso es lo que vamos a llevar a cabo. Hasta acá, dudas, preguntas, cuestiones con los datos ya establecidos en el diagrama. Bien, pues entonces vamos a seguir con el orden. Nosotros tenemos que la concentración de entrada es del 0.35% peso. Eso quiere decir que es de 3.5 por 10 a la menos 3 kilogramos de A por kilogramos de L2. Vamos a hacer nuestro cambio de unidades de concentración. Recuerden que la forma en la que yo resuelvo los problemas es esa, resolviendo las cosas mediante el aprendizaje de su curso. Lo que primero ven es cambio de unidades de concentración, lo siguiente es balance de materia, rematamos con coeficientes y terminamos con hidráulica. Bien, establecemos entonces que x a 2 en relación mol va a ser igual. Aquí vamos a tener 1 menos 3.5 por 10 a la menos 3. Y esto dividiendo a 3.5 por 10 a la menos 3. Todo esto multiplicando por nuestro factor, el cual va a ser el peso molecular de nuestro componente inerte líquido, el cual aquí me están diciendo que es agua de mar y tiene un peso molecular de 18.2. Y lo divido entre el peso molecular de A. Los, mm, nos dice que es de 34 kilogramos por kilomol. Y ahí está. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Uno punto 8801 por 10 a la menos 3. Ok, y las unidades quedan como kilomol de A por kilomol de LS. Perfecto.
Entonces nos dice el texto que si el 88.6% se está recuperando en el gas, el resto, ¿dónde se va? Pues se queda todavía en nuestro líquido. Así que mediante un pequeño balance que siempre les he estado yo repitiendo, se hace con las relaciones mol. No se puede con fracciones. Tiene que ser forzosamente con relaciones mol. Establecemos que XA1 va a ser igual a 1 menos 0.886 multiplicando por la XA2, la cual vale 1.8801 por 10 a la menos 3. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 2.1433 por 10 a la menos 4. Ok, y vamos a ponerle las unidades a este también. Es que lo moldea porque lo molde LS, perdón. Listo. Ahora sí, ya tenemos concentración de entrada y salida del líquido. También conocemos la concentración de entrada del gas, la cual es 0. Para poder conocer la siguiente concentración, nosotros debemos de conocer primero el valor de la pendiente de mi ecuación, el equilibrio. Para ello, entonces, establecemos lo siguiente. Decimos que la presión de A en el gas va a ser igual a la presión de A en el líquido. ¿Esto cuándo va a suceder? Esto va a suceder una vez que nosotros lleguemos al régimen permanente. Y estableciendo que todo ya está en régimen permanente, volvemos a checar todo está en régimen permanente, llegamos entonces ahora sí al equilibrio. ¿Cuándo se llega al equilibrio? Cuando la presión de A en el gas es igual a la presión de A en el líquido. La presión de A en el gas sigue siempre la ley de Dalton, la cual me dice que es la presión total de mi sistema multiplicando por la fracción mol del gas. Y esta va a ser igual, en el caso del problema que tenemos, a la ley de Henry, la cual es la constante de Henry para este sistema multiplicando por una fracción mol. Ahora sí, debemos nosotros colocar nuestros datos, los cuales sí conocemos. La presión total para nosotros es de 3.2 atmósferas. Y está multiplicando por la fracción mol del gas. Aquí va a ser igual a nuestra constante de Henry, la cual tiene un valor de 1200. Y está multiplicando por la fracción. Si se dan cuenta, las unidades de la constante de Henry son atmósferas sobre fracción de mol. ¿Cómo yo elimino la fracción mol? Pues multiplicándola precisamente por esa fracción. Esas son las unidades referidas a la constante de Henry y es así como las vamos a trabajar. Bien, para obtener la ecuación del equilibrio entonces bastará con hacer un despeje. Lo único que hago es verificar que las unidades sean congruentes. Este está en atmósferas, este también en atmósferas, así que sí se pueden simplificar las unidades. Tenemos nosotros aquí entonces 1200 dividiendo entre 3.2 y esto multiplicando por XA. ¿Cuánto nos da la pendiente entonces? $375 cerrados. Ok, y aquí ya tenemos nuestra ecuación del equilibrio. Perfecto. Ahora, tenemos un problema de desorción, el cual tiene una pendiente en fracción mol de 375. Dada la teoría, nosotros establecemos que se debe graficar. ¿Por qué?
Porque la teoría dice que para valores de pendiente mayores a 0.8 debemos forzosamente graficar. La teoría lo establece para ustedes de la manera más simple, para ustedes les da más gusto del otro modo, el cual dice que para pendientes menores o iguales a 0.8 en desorción no se grafican. Eso entonces me da a entender que todos los valores mayores a 0.8 se deben graficar. Y este problema es uno de ellos. Así que para hacerlo, nosotros primero debemos de enfocarnos en la operación que estamos llevando a cabo, que para esto es una desorción. Dicho eso, entonces los valores que más me interesan a mí a la hora de hacer mi gráfica son los valores de las relaciones molde-líquido. Esa es la fase a la que yo más caso le voy a prestar en esta parte. El video que se le subió ayer fue de absorción. Ahí yo dije que las concentraciones que más nos interesa a la hora de hacer la tabulación son las de el gas. Y eso era porque estábamos viendo absorción. Aquí en desorción son las del líquido. Perfecto. Entonces ponemos nuestras 4 columnas. En la primera, ya saben, va la fracción mol del líquido. Seguido va de la fracción mol del gas. La siguiente columna tiene a la relación mol del líquido y la siguiente a la relación mol del gas. Entonces, los datos frontera que yo debo tener son XA1 y XA2. En este caso, XA1 es el valor más pequeño. A nosotros nos dio de 2.1433 por 10 a la menos 4. Estableciendo nosotros unos 4 o unos 5 valores. ¿Y hasta dónde vamos a parar? Pues vamos a parar hasta nuestro valor más grande, el cual es de 1.88 por 10 a la menos 3. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta o cuestión? ¿Todo bien? Sí, Javi, todo bien, gracias. Ok, pues continuemos entonces. ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos en retroceso. Lo que primero debemos establecer aquí en estos datos frontera es sacar la fracción mol, tanto de este y todos los valores propuestos, y escribirlos en esta columna, en la primera. Ya que yo tenga todos los valores de X en fracción, ahora sí, me voy a mi ecuación del equilibrio, multiplico por la pendiente y obtengo los de la segunda columna. Una vez que yo tenga esos datos de la segunda columna, lo que hago es pasarlos a relación mol y así llenamos la cuarta columna. Es lo que debemos hacer. Los puntos suspensivos que yo pongo no crean que es porque están de adorno, no, es porque ustedes deben de poner ahí los datos. Esta es una manera muy confusa de hacer la gráfica, muy probablemente, pero es más fácil poder hacerla mediante esta forma para que ustedes tengan bien establecidos los rangos y no les cueste nada de trabajo hacerla. Bien, ahora, mediante la escala, ok, si ustedes se dan cuenta, nuestra ecuación del equilibrio nos dice que tenemos 375 como pendiente. Eso quiere decir entonces que cualquier valor de Y es 375 veces más grande que cualquier valor de X. Eso es lo que a mí me debe servir. Por ejemplo, si en los valores de Y yo me voy de 0.1 en 0.1 para cada uno de mis cuadritos, en la hora de hacer mis escalas, pues yo debo dividir el 0.1 entre 375 para conocer el valor que le debería corresponder a los de X, ¿sí? Debido a este valor tan gigantesco que tenemos de pendiente. Bien. Vamos entonces nosotros a abrir Excel
Vamos a llenar nuestra tabulación para poder generar nuestra gráfica. En este caso, yo empiezo desde el 0. Nuestro valor más pequeño es 1 por 10 a la menos 4. Así que yo voy a llenar el siguiente con este más el 0.0001. Y ahí está. Llenamos más o menos como por acá. Ok. Llenamos este y ya llegamos al 1 por 10 a la menos 3. Y nosotros tenemos 1.88 por 10 a la menos 3. Yo creo que me voy a seguir con el mismo. Ahí está. Hasta ahí le paramos. Llegué al 1.9 por 10 a la menos 3. Perfecto. Me regreso entonces a esta columna y tomo estos valores y los paso a fracción mol. Aquí están los valores en fracción mol. Lo que hago entonces es ahora tomar mi pendiente de 375 y multiplicar todos estos valores para obtener los de Y. Aquí está. ¿Qué sigue adelante de esto? Sacar las relaciones con los datos que acabo de obtener. Aquí están. Ok, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, hacemos nuestra gráfica y si ustedes se dan cuenta, sí tenemos una curva. Precisamente es por la teoría, la cual nos dice que valores mayores a 0.8 se deben graficar. Perfecto. Vamos a ver que nos ayude la escala. Aquí tenemos un valor de 0.005, o sea, un 5 por 10 a la menos 4. Nosotros debemos de andar buscando al menos la mitad. Así que vamos a establecer que la diferencia de este no sea de ese valor, sino sea de este. Más o menos con esos valores nos vamos ayudando, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Aquí el valor más pequeñito es 0.0019. Y aquí el valor más pequeñito es el 0. Ujú. No nos ayuda mucho la escala. A ver si lo dejamos en 2. Llegamos al 18, pero nosotros necesitamos tenemos un 1.88, entonces sí andamos como más lejos. Vamos a tener que poner el 1. Y sí, vamos a tener que hacerla un poquito más grande. Ok, con los valores de acá, ujú, pues vamos a establecer que el valor más grande es de 2.47. Es lo que yo estoy viendo aquí. Aquí el valor más pequeño es el 0. Ok, y nos vamos de 0.1. Ujú, ahí está. Ok, yo creo que ahí. Y ahora lo que sigue, pues nada más es, voy a cambiarle el color para no confundirlos y le voy a cambiar el grosor. Listo. Ok. Voy a quitar tantito la pantalla, permítanme, y voy a guardar la imagen. Listo.
Ahora sí, vengo aquí al PowerPoint. Voy a pegar la imagen y empezamos a hacer nuestros trazos. Listo. Vuelvo a compartir pantalla entonces. Permítanme. Aquí está. Bien, ya tenemos aquí nuestra gráfica. Venimos a buscar nuestras coordenadas. La primera coordenada que nosotros necesitamos es la de xa1, y1. Entonces nuestra xa1 es de 2.1433 por 10 a la menos 4 y nuestra y1 vale 0. Aquí andamos con el 2 por 10 a la menos 4 y más o menos el 2.14 debe andar como por acá. ¿Conformes ustedes con el dato? Sí. Ok, entonces la coordenada es coma 0, ahí está bien enfocada en el 0. Venimos ahora también a buscar nuestra xa2, la cual para nosotros es la de 1.88. Entonces es 1.88 por 10 a la menos 3, más o menos andamos como por acá. ¿Conformes ahí? Ok, entonces llevamos nuestra línea hasta tocar a la curva. Ok, aquí toco. Voy a hacer un zoom, voy a llevar la línea para acá, verifico que todo esté correcto, le voy a cambiar el color y le voy a cambiar el grosor para poder identificar nuestra línea de mejor manera. Ok, listo. Ahora sí, venimos con nuestra línea y hacemos una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Es aquella línea que solamente va a tocar una vez a nuestra curva, que en este caso yo la ando identificando como por acá. Déjenme cambiarle el color y también le voy a cambiar el grosor para que ustedes verifiquen si es que estamos logrando la tangencia. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Ahí la tocamos, ¿no? Sí. Ok. Pues yo también digo que sí, porque si la subo más, nos salimos. Aquí se nota que nos estamos saliendo. Y ahí sí ya estamos tocando 2 puntos. Entonces tiene que ser más abajo. Sí, más o menos por ahí estamos logrando la tangencia. Entonces tomamos una línea, la llevamos en horizontal hacia el eje de las Yes y podemos leer nuestro dato. Hay que verificar que todo esté completamente derecho. Y me parece que sí, entonces le voy a cambiar el formato, le cambio el color y le cambio un poco el grosor. Listo. Vamos a leer entonces nuestro dato, el cual más o menos es un 1.21. ¿Qué dicen? Sí. Ok, entonces establecemos que nuestra YA2 máxima va a ser igual a 1.21 y hay que nosotros ponerle las unidades. Y estas son kilomol de A por kilomol de GS. Ok, ahí está.
Bien, para sacar a YA2, pues nada más bastará hacer nuestro balance de materia. Vamos a nosotros hacerlo. Decimos GS por YA2 menos YA1 va a ser igual a la GS mínima por la YA2 máxima menos la YA1. Perfecto. En este caso podemos simplificar la YA1 debido a que vale 0, así que no influye mucho en nuestro balance. Y también nos vamos a nuestra suposición inicial, la cual nos decía que GS es igual a 2 veces la GS mínima. Utilizando este valor en la ecuación original, nos queda como 2 veces la GS mínima multiplicando por la YA2, y esto va a ser igual a la GS mínima por la YA2 máxima. ¿Qué vamos a hacer entonces? Simplificamos GS mínima de la izquierda con GS mínima de la derecha y la ecuación me queda más simple. De una vez vamos a entregar nuestra ecuación despejada. YA2 va a ser igual a nuestra YA2 máxima y esto dividiendo entre 2. Todo ya lo tenemos, así que vamos a poder calcularlo de una vez. Recuerden que es un método gráfico, así que el dato les puede haber variado. Si usted les dio 1.22, 1.20, me puedo atrever incluso a decir 1.19, está bien leído. Entonces aquí tenemos 1.21 dividiéndolo entre 2. ¿Cuánto nos va a dar nuestra concentración? 0.605. Ok, y hay que ponerle las unidades. Kilomol de A por kilomol de GS. Perfecto. Ya tenemos a YA2, ya tenemos todas las concentraciones, así que vámonos de lleno a hacer el cálculo de nuestra concentración y podemos verificar todo lo demás que nos están pidiendo. En este caso, vamos a revisar nosotros. Tenemos a la LB2. Tenemos a la LB2. Todos los demás datos ya los ocupé de alguna manera. Así que la LB2, ¿qué hago? Pues para poder pasarla a un flujo másico, que es lo que yo necesito, pues la multiplico por la densidad. Es lo que puedo hacer en este momento. Después, sacando el flujo másico, recuerden que todo nuestro balance de materia está referido a moles, así que ese flujo másico no me sirve mucho que digamos. Necesitamos también multiplicarlo. No, tenemos que dividirlo. Ajá. Tenemos que dividirlo entre su peso molecular. ¿Cómo vamos a sacar un peso molecular? Pues mediante los pesos moleculares de componentes puros multiplicándolos por su fracción. Así que para hacer todo este meollo del asunto necesitamos primero la fracción mol. ¿De dónde? Pues del punto de entrada del líquido, el cual es 2. Establecemos eso. Vamos nosotros entonces a decir que vamos a calcular a la fracción mol de X a 2, la cual va a ser igual para nosotros a nuestro 1.88, ¿qué? 1.8801 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Y esto 1 más 1.8801 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto nos va a dar entonces en fracción mol?
1.8766 por 10 a la menos 3. Ok, y esta es una fracción, así que las unidades son kilomol de A por kilomol de L2. Muy bien. Ya teniendo la fracción, vamos nosotros a empezar. Primero dijimos que vamos a multiplicar por la densidad. Así que nuestra L2 testada va a ser igual a nuestra LB2, la cual tiene un valor de 2.5 metros cúbicos por hora, multiplicando por nuestra densidad, la cual es de 980 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto nos da esto? $2,450 kilogramos por hora, ¿no? Ok, ya tenemos a L2 testada, la vamos a dividir entre su peso molecular y aquí vamos a obtener a L2. Bien, entonces peso molecular de nuestro componente A es de 34. Y este multiplicando por su fracción, la cual es 1.8766 por 10 a la menos 3. Más el componente inerte líquido, para nosotros es 18.2. Multiplicando por su fracción, 1 menos 1.8766 por 10 a la menos 3. Todo esto va a estar dividiendo a 2.450. ¿Cuánto nos va a dar entonces? $134.3964 kilomol por hora. Perfecto. ¿Qué hacemos entonces después de obtener a L2? Vamos a calcular a LS. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tomar nuestros valores de L2 y lo vamos a dividir entre 1 más X a 2. Esta en relación, la cual nos dio 1.8801 por 10 a la menos 3. Y aquí nuestro valor. 134.3964. ¿Y cuánto nos va a dar este? $134.1442 Kilomol por hora. Ok, ya tenemos a LS. Vamos a calcular a GS de una vez. Porque nos estaban pidiendo kilogramos de ácido sulfurhídrico que se recuperan por cada metro cúbico de metano alimentado. Ajá. Entonces, nos están pidiendo primero que entreguemos los kilogramos de lo recuperado. Eso es TA, testada. Y nos piden que lo hagamos por cada metro cúbico de metano alimentado. Eso quiere decir que entreguemos a GB1. GB1, pero no nos dice a qué condiciones, entonces nosotros lo vamos a hacer a condiciones de operación.
Para ello, entonces, primero necesitamos a GS y después calcular a G1. GS va a ser igual, nosotros tenemos ya establecida nuestra ecuación del balance de materia, la cual nos dice que es LS multiplicando por XA2 menos XA1, y esto va a estar dividiendo entre lo que está multiplicando por GS en el mismo balance, que va a ser YA2 menos YA1, pero recordando que YA1 vale 0, pues entonces aquí solamente queda YA2. Vamos a meter entonces nuestros datos. Tenemos 134.1442 multiplicando por la XA2, que vale 1.8801 por 10 a la menos 3, menos, ¿cuánto habíamos dicho que daba la XA1? 2 punto ¿qué? $2.1433 por 10 a la menos 4. Ok. Listo. Entonces, ¿cuánto nos va a dar la GS? YA2, ya habíamos dicho, vale 0.605. Eso es lo que nos salió a nosotros, al menos en nuestros cálculos. Me da de .3693. A mí me da otro dato en L2, pero ya vamos muy avanzado, o no sé. ¿En dónde quedó otro dato? Pues, en L2 me sale muy grande, no sé si esté mal. A lo mejor yo lo metí mal, permíteme. Es que es 2.450 dividiendo entre... Es que tiene que dar un valor muy cercano a 18. Tiene que ser como de 19. Entonces, sí me creo eso de 134. Es que entonces ha de ser mi calculadora, pero igual para que corrobore. Ujú. A ver, déjame a mí checarlo. Bueno, me da de 135.88, pero, o sea, me refiero a no cambia tanto. Sí, voy, permíteme. Entonces sí es mi calculadora. Entonces, vamos rapidísimo. 2.450 dividiendo entre 34 por 1.8766 por 10 a la menos 3, más 18.2 por 1 menos 1.8766 por 10 a la menos 3.
A mí me da de 134.3964, que es lo que está ahí establecido. Luego este entre 1 más 1.8801 por 10 a la menos 3 me da el 134.1442 que está ahí. Esto es LS multiplicando por XA 2 de 1.8801 por 10 a la menos 3 menos nuestro 2.1433 por 10 a la menos 4, que eso sí me consta que está bien, dividiéndolo entre la y a 2, que vale 0.605. Ese también está bien, lo tenemos nosotros acá, 0.605. Y sí, el valor está correcto, no se me vayan a espantar. Ustedes nada más chequen. Estamos aquí trabajando valores de por 10 a la menos 3 y por 10 a la menos 4. Y el valor de y a 2 está abismal. Para que la concentración sea así de grande, ¿qué es lo que yo requiero? Pues que el flujo sea pequeño, ¿no? Sí, La concentración de, a ver, ustedes piénsenlo. ¿Dónde es más grande la concentración de una gotita de sangre? ¿En una botella de litro o en una gota de agua? ¿Dónde es más grande la concentración? Repito la pregunta. ¿Dónde es más grande la concentración? ¿Una gota de sangre diluida en un litro de agua o es más grande la concentración de una gota de sangre diluida en una gota de agua? ¿Dónde es más grande la concentración? pues en la gota. Exactamente. Debido a que nosotros tenemos un enorme valor, se representa con su flujo tan pequeño. No se me espanten, eso sí corrobora y está bien establecido. No pasa nada. El valor está bien. 0.3693 kilomol por hora. Perfecto. Repito, nosotros no necesitamos a GS en el primer inciso, debido a que nos están pidiendo metros cúbicos de metano alimentado. Lo que nosotros necesitamos entonces es G1. Pero ¿qué pasa? Híjole, este está bien fácil. Recuerden que G1 va a ser igual a la GS multiplicando por 1 más la Y a 1. ¿Y cuánto vale la Y a 1? 0. Entonces nosotros establecemos que la GS es igual a la G1. ¿Todos bien? Sí, Bien, continuamos entonces. Recuerden que nosotros vamos a calcular a la G1 en volumétrico a las condiciones de operación porque el texto no me las está pidiendo a otras. Así que, pues yo las voy a hacer a condiciones de operación. Ponemos entonces aquí a GB1, que va a ser igual. Vamos a calcularlo mediante la ecuación de los gases ideales y nos dice que va a ser G1 en moles, 0.3693, y esta multiplicando por la constante de los gases, vamos a ocupar siempre la de 0.08205, y esto multiplicando por la temperatura. Nosotros estamos trabajando 70 grados centígrados. Entonces 70 más 273.15. A ver si nos ayuda mucho esa temperatura tan elevada. Y esto lo dividimos entre la presión que tenemos, que es de 3.2. ¿Cuánto nos va a dar entonces GB1?
3.2493. ¿Así está bien? Sí, a ver si me confirma. A ver si está Ferry que nos confirme. Sí, confirmo. Ok, muchas gracias. Listo. Tenemos entonces ya la GB1. Vamos a calcular la TA. La TA la voy a calcular pues con los flujos más sencillos. Vamos a decir que es GS por YA2 menos YA1, recordando que YA1 vale 0, así que 0.3693, que es el valor de GS, multiplicando por la YA2, la cual vale 0.605, nos va a dar el valor de la TA. ¿Cuánto es entonces esto? Punto 2234. Y estos quedan como kilomol por hora. Recordando que nosotros necesitamos los kilogramos, así que TA testada va a ser igual a nuestro flujo en moles, 0.2234, multiplicándola por su peso molecular del componente A. Para nosotros es 34. ¿Cuánto nos da entonces esto? Siete punto 5956. Y estos ya quedan establecidos como kilogramos por hora. Perfecto. Ya tenemos entonces lo que me estaban pidiendo, porque no me lo están pidiendo por cada 100, por cada 20, me lo están pidiendo por cada metro cúbico. Así que solamente es una relación. Establecemos que la relación es TA testada sobre GB1 y entonces aquí entregamos, que es 7.5956 y estos son kilogramos por hora dividiendo entre 3.2493 y estos son metros cúbicos por hora. ¿Cuánto nos va a dar este? 2.3376. Ok, y aquí quedan como kilogramos de A recuperados por cada metro cúbico de G1. Ahí está. Ahí entregamos lo que me estaban pidiendo. Kilogramos de A recuperados por cada metro cúbico de G1, que es nuestra corriente de metano alimentado. Nos dice que quiere la presión parcial del ácido sulfúrico a la salida de la fase gaseosa en milímetros de mercurio. Así que para eso nosotros necesitamos pasar la relación mol que ya sacamos de nuestra gráfica y después con el flujo mínimo a fracción mol. YA2 va a ser igual aquí vamos a tener 0.605 que va a estar dividiendo entre 1 más 0.605. ¿Y esto cuánto nos va a dar?
Punto 3770. No, 69. Perdón. Ok, y vamos a ponerle las unidades, las cuales son kilomol de A por kilomol de G2. Listo. Ahora sí, para poder calcular la presión parcial, pues lo único que debemos saber es la presión total. Nosotros ya la sabemos, es de 3.2 y está multiplicándola por 0.3769. Sin embargo, aquí lo vamos a obtener en atmósfera, si me lo están pidiendo en milímetros de mercurio. Así que nosotros de una vez vamos a multiplicarlo por 760 milímetros de mercurio que hay por cada atmósfera. ¿Cuánto nos va a dar entonces acá? 916.6208. Ok, y ahí está. Y entregamos. Perfecto. Luego nos dice el coeficiente global volumétrico promedio expresado en unidades de fase líquida en horas a la -1. Como me están pidiendo ese y aparte yo conozco que mi ecuación del equilibrio está dada en fracción mol, entonces, ¿qué ecuaciones voy a utilizar? Voy a utilizar las ecuaciones expresadas en fracción mol. Recuerden que eso me lo dicta la ecuación del equilibrio. Y pues las unidades de la ecuación del equilibrio están dadas en fracción mol, es lo más recomendable. Vamos allá. Necesitamos entonces, en este caso, calcular las concentraciones del equilibrio, XA1, XA2 del equilibrio. Para eso entonces decimos, XA1 del equilibrio va a ser igual a 0 debido a que YA1 es 0. Recuerden que en el ETS sí es importante que pongan eso. Al menos el desarrollo del cálculo, ¿sí? O poniendo sus notas. Las notas saben que ustedes perfectamente que les van a salvar la vida. Así que XA1 del equilibrio vale 0, pero sí necesitamos calcular el valor de XA2 del equilibrio. Aquí lo voy a hacer. XA2 del equilibrio va a ser igual a nuestro valor de YA2 en fracción, ya lo tenemos, es de 0.3769 y dividiendo entre nuestra pendiente, la cual es de 375. ¿Y cuánto nos va a dar la XA2 del equilibrio? Uno punto cero cero cincuenta por 10 a la -3. Y estos son kilomol de A por kilomol de L2. Ok, perfecto. ¿Tenemos a XA2 en fracción? Sí, ya la calculamos ahí arriba porque la necesitábamos para calcular el peso molecular. A la que no tenemos es a XA1. Así que vamos a calcular a XA1 en fracción. ¿Cuánto nos daba XA1 en relación? Era de 2.14, ¿qué? 1433 por 10 a la -4. Ok, permíteme, deja ponerle bien el dato aquí. Ahí está. Y esto va a estar dividiendo a 2.1433 por 10 a la -4. Y entonces, ¿cuánto nos va a dar aquí? Va a ser muy parecido.
2.1428 por 10 a la menos 4. Ok, y entonces aquí vamos a tener las unidades de kilomol de A por kilomol de L1. Ya tenemos entonces todos los datos. Vamos a calcular nuestro potencial promedio. El cual, como yo bien lo dije, lo vamos a hacer en fracción mol. El orden, primero va x a 2, la cual nos dio de 1.87, ¿qué? ¿Tendrás el dato, Germán? Sí, Ok, 1.8766 por 10 a la menos 3. gracias. Menos nuestro valor del equilibrio, que es 1.005 por 10 a la menos 3. Menos nuestro valor de x a 2 del equilibrio, no, x a 1, perdón. X a 1, el cual nos dio 2.1428 por 10 a la menos 4. Listo. No tenemos valor de x a 1 en el equilibrio. Y esto lo vamos a estar dividiendo entre un logaritmo natural, pero no es cualquier logaritmo natural, es un logaritmo natural de cociente. Entonces establecemos, en la parte de arriba del cociente va lo que escribí en el primer paréntesis. Entonces es 1.8766 por 10 a la menos 3 menos 1.005 por 10 a la menos 3. Creo que no se ve mucho. Permítame tantito, voy a tener que borrar y voy a tener que hacer más grande esta línea para que se pueda ver. Ahí está, por 10 a la menos 3. Y esto dividiendo entre lo que escribí en el segundo paréntesis, que en este caso solamente es un dato, 2.1428 por 10 a la menos 4. Y entonces, ¿cuánto nos da nuestro potencial promedio? 4.6849 por 10 a la menos 4. Listo. Vamos ahora sí a continuar nuestro cálculo de la NUTG. Está expresada en la fase líquida. Para nosotros va a ser igual a nuestra x a 2, la cual vale 1.8766 por 10 a la menos 3, menos nuestro valor de x a 1, 2.1428 por 10 a la menos 4. Esto va a estar dividiendo entre nuestro potencial promedio, el cual nos dio 4.6849 por 10 a la menos 4. ¿Y cuánto nos va a dar entonces de NUTG? 3.5483. Ok, recuerden que la NUTG no tiene unidades. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a establecer que si ya tenemos la NUTG y yo ya conozco el valor de Z, puedo despejar el valor de la AUTG. Así que AUTG referida a la fase líquida va a ser igual
a Z dividiendo entre nuestro NUTG. Y para nuestro caso, Z vale 1.98 metros. Y esto dividiendo entre 3.5483. ¿Cuánto nos va a dar de AUTG? .5580. Ok, ya tenemos el valor de AUTG. Bien, para el valor de AUTG, yo lo único que voy a establecer son despejes. Y con los despejes voy a obtener yo el valor del coeficiente, que para este caso es el coeficiente global volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol del líquido. Para ello, pues, ¿qué será bueno? Calcular el área. Vamos a eso. Vamos a calcular el área. Recordando que nosotros también ya tenemos nuestro diámetro. Y esta va a ser pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Nosotros tenemos 0.6 de diámetro. ¿Cuánto nos da entonces nuestra área? .2827. Ok. Listo, ya teniendo este dato, ahora sí. Lo único que hago es un despeje, entonces nos va a quedar el coeficiente global volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol de líquido, que va a ser igual a nuestros valores, los cuales son la AUTG, esta multiplicando por S, y esto multiplicando por 1 menos XAU, todo esto dividiendo a la L2, datos que nosotros ya tenemos. Perfecto. El valor de la AUTG fue de 0.558 metros, multiplicando por el área, la cual es de 0.2827 metros cuadrados. Esto multiplicando por 1 menos nuestro valor de 2.1428 por 10 a la menos 4. Y todo esto dividiendo a la L2, dato que sí tenemos. ¿Cuánto nos dio la L2? 134.3964. ¿Punto 39? Sí, .3964. Ok, ahí está. Y entonces, ¿cuánto nos va a dar de coeficiente? 852.1591. A ver, checa si lo escribí bien. Sí, Ok. Unidades. Aquí las estoy estableciendo. Son kilomol por hora metro cúbico por un delta de fracción mol del líquido global. Ahí están las unidades. Vamos a verificar qué es lo que me están pidiendo en mi problema. Me están pidiendo el coeficiente global volumétrico
volumétrico promedio expresado en unidades de la fase líquida en horas a la menos 1. Ok. Entonces, primero me lo están pidiendo global. Ok, me va a servir, pero no me lo están pidiendo para entregar. Me están pidiendo como tercer punto el coeficiente individual volumétrico promedio de la película gaseosa en unidades de kilomol por hora metro cúbico por un delta de milímetros de mercurio individual. Nos dan el valor de la resistencia y el siguiente punto es un valor local. Así que con lo único que tengo que hacer es primero conocer las concentraciones, ¿vale? Necesito conocer las concentraciones y después ya poder trabajar para poder entregar el coeficiente que me están pidiendo, el cual está en unidades de concentración molar parcial del líquido. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues para calcular las concentraciones del líquido, nosotros ya sabemos que necesitamos la densidad y necesitamos también nuestro peso molecular promedio. Para poder calcular el peso molecular promedio, pues yo necesito de las fracciones mol, datos que ya tengo, pesos moleculares que ya tengo y la densidad también ya. Vamos a calcularlas entonces. La concentración del líquido en 1 va a ser igual. Vamos entonces, el peso molecular de nuestro componente A es de 34, multiplicando por su fracción, la cual es 2.1428 por 10 a la menos 4. Más nuestro componente inerte líquido de 18.2 multiplicando por su fracción, que es 1 menos 2.1428 por 10 a la menos 4. Y todo esto dividiendo a nuestra densidad, la cual establecimos de 980. ¿Cuánto nos va a dar entonces aquí? $53.8361. Y unidades resultantes son kilomol por metro cúbico. Bien, vamos ahora a calcular la concentración del líquido en 2, la cual va a ser igual a 34 multiplicando por su fracción, que es 1.8766. ¿Me confirmas? Sí, Ok, más nuestro peso molecular del inerte, 18.2, multiplicando por su fracción, 1 menos 1.8766 por 10 a la menos 3. Y todo esto va a estar dividiendo a nuestra densidad, la cual es de 980. ¿Y aquí cuánto nos va a dar? $53.6681. ¿Así está bien? No, espera, me equivoqué. Ok. Tú me dices.
53.6681. Sí, sí, Ok, ¿sí te había dicho eso, ah? sí. Ok, entonces está, ya. Ok, ya tenemos entonces las concentraciones. Recuerden que estas concentraciones son demasiado parecidas y como lo son toda la vida, hacemos nuestro promedio desde aquí. Para no estar calculando dos veces el coeficiente, solamente hacerlo una vez ya teniendo las concentraciones. ¿Cuánto nos da la concentración promedio? La cual es la suma de estos dos dividiéndolo entre 2. Nos va a dar del mismo orden de 53. Tenía el micrófono apagado. Este, en la segunda concentración, en lugar de 66, 81 es 75, 85, ¿vale? Y el promedio, Permíteme, es 75, 85. ¿ok? Y Y el el promedio es, promedio, punto 79, 73. ok. Y ya quedan como kilomol por metro cúbico. Perfecto. Ahora sí, establecemos que el coeficiente global volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol va a ser igual a nuestro coeficiente global volumétrico promedio en unidades de gradiente de concentración molar parcial multiplicando por la concentración del líquido promedio. Ok, como nosotros necesitamos el KL, pues esta concentración que está aquí multiplicando lo paso del otro lado a dividir. Y nos queda entonces que el coeficiente global volumétrico promedio en unidades de gradiente de concentración molar parcial va a ser igual al coeficiente que nosotros sacamos mediante el despeje de la AUTG de 852.1591, lo dividamos entre nuestro valor de concentración promedio, el cual es de 57.7973. ¿Y cuánto nos va a dar este coeficiente? 15.8402. Y estos ya quedan como horas a la menos 1. Entregamos. Y nos estaban pidiendo un coeficiente global. Ahí está. Vamos ahora con el siguiente, el cual me están pidiendo un coeficiente individual. Sin embargo, para poder calcular uno antes que ese, tenemos nosotros que establecer nuestra ecuación del equilibrio. Y esta ecuación del equilibrio, recuerden que siempre tiene que estar con coeficientes globales. Así que escribamos nuestra ecuación del equilibrio. Y aquí está. Esta es nuestra ecuación del equilibrio, que es Y, que va a ser igual a 375 multiplicando por X. Recuerden que para nosotros en los coeficientes todo lo trabajamos como cocientes. Y aquí está, todo establecido. La ecuación del equilibrio está dada en fracción mol. ¿Sí? Déjenme checar qué pasa porque tengo aquí algo.
Ok. Ok, listo. Ya chequé. Era un comentario. Listo. Ajá. Entonces nuestra ecuación del equilibrio está dada en fracción mol, así que la pendiente está en esas unidades, en fracción mol. Tiene un valor abismal, pero pues ese es su valor. ¿Qué más sigue a nosotros? Que los gradientes sean de las mismas unidades. Aquí tengo fracción mol, aquí tengo fracción mol, así que es válido. Recuerden que esas son las dos condiciones que siempre deben considerar ustedes al utilizar esta ecuación. Debe ser ecuación del equilibrio dada en unidades que tenga la pendiente. ¿Las tiene en fracción? Entonces, el gradiente de ambos coeficientes debe ser en fracción. Y la otra regla es, solo aplica para coeficientes globales. Ahí está, aquí está el coeficiente global, aquí está el coeficiente global. Listo. Vamos a hacer nuestro despeje, el cual solamente requiere que nosotros apliquemos la inversa, si es que ustedes lo quieren ver así. Y es tomar nuestro coeficiente global, el cual nos dio de 852.1591 y dividirlo entre nuestra pendiente, la cual es de 375. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Andamos rondando el 2 punto ¿qué? 2.2724. Ok, y hay que ponerle las unidades. Me van a decir, es un valor tremendamente pequeño, pero es que tiene mucho que ver con las concentraciones. Las concentraciones del líquido son de por 10 a la menos 3 y de por 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué requiere? Que el coeficiente sea demasiado grande para que la velocidad de transferencia dé un valor aceptable. Y como las concentraciones del gas están demasiado exageradas, tenemos en relación 0.605 kilomol de A por kilomol de GS a la salida, pues es más considerable que el valor sea pequeño. ¿Sí? Nada más hay que hacer un pequeño análisis. ¿Esto corresponde? Sí corresponde. Debe de ser así. Sin embargo, yo no sé si los valores que ustedes me están dando están correctos. Mediante la teoría, lo que yo puedo decirles es que está correcto que nos haya dado un valor así de pequeño. Hay que ponerle entonces las unidades. El cual es kilomol por hora metro cúbico por un delta de fracción mol del gas global. Ok, hasta acá todo bien. Sin embargo, vamos aquí a hacer nuestro siguiente dato, el cual es la resistencia. Nos dice, si la resistencia a la transferencia de masa de la película líquida representa el 72% de la resistencia total, aquí estamos hablando del gas. Si nos dicen que el 72% es para la fase líquida, el resto tendrá que ser para la del gas. Entonces, si tenemos aquí el 72%, el otro 28% es del gas. Establecemos nuestra ecuación del equilibrio, la cual nos dice que la resistencia del gas respecto a la resistencia total va a ser igual a nuestro coeficiente global volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol del gas entre nuestro coeficiente individual, también volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol del gas. Y esto va a ser igual a 0.28. Bien, entonces lo que yo requiero pues es el coeficiente individual. Lo que hago entonces para poder calcularlo
es pasarlo del otro lado. Entonces yo lo paso de este lado, este punto 28 que ahora está multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo y solamente requerirá que yo tenga mi valor de coeficiente global, el cual es 2.2724 y lo dividamos entre punto 28. ¿Cuánto nos va a dar esto? 8.1157. Ok. Y hay que ponerle las unidades. Que son kilomol por hora metro cúbico por un delta de fracción mol del gas individual. Perfecto. Ahora sí, establecemos la ecuación que requerimos, la cual es el coeficiente individual, también se puede con globales, pero en este caso, como me está pidiendo un individual, lo hago así. El coeficiente individual, volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol, es igual al coeficiente individual, volumétrico promedio, en unidades de gradiente de presión, multiplicando por la presión total de mi sistema. Recuerden que aquí, pues lo que yo requiero es el coeficiente en unidades de gradiente de presión. Y me lo están pidiendo en milímetros de mercurio. Entonces, pues será más fácil que la presión de una vez la pase a milímetros de mercurio. Vamos a hacerlo. La presión total de mi sistema es igual a 3.2 atmósferas. Entonces, vamos a cambiarla mediante una conversión. Y entonces decimos 760 milímetros de mercurio hay en una atmósfera. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 2.432. ¿Punto algo? No, cerrado. Ok. Y estos son milímetros de mercurio. Perfecto. Teniendo ya entonces eso, vamos a calcular el coeficiente individual volumétrico promedio en unidades de gradiente de presión, el cual va a ser igual a nuestro coeficiente individual que ya habíamos calculado, que nos dio de 8.1157 y lo dividimos entre nuestra presión, la cual es de 2.432. ¿Y esto cuánto nos va a dar? 3.3370 por 10 a la menos 3. Ok. Y le vamos a poner las unidades. Y ahí queda. ¿Sí? Kilomol por hora metro cúbico por un delta de milímetros de mercurio individual, que es lo que me estaban pidiendo. Ahí entrego. Listo.